Vamos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial y agradezco muchísimo a la candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Selene Cruz Alcalá, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, candidata? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Pues Muchos saludos al auditorio. los contentos somos nosotros. Desde el estado de Oaxaca llegas a la capital del país con la firme convicción de democratizar a la justicia. ¿Será posible, candidata? Más allá de la elección del Poder Judicial, que esto evidentemente pues ya hace que el único poder de la Unión cuyos representantes no son electos por el pueblo, pues ya lo sean, pero más allá de eso, se tiene que democratizar el acceso a la justicia, no solo a los juzgadores, ¿no crees? Claro que sí, esta reforma de septiembre de 2024 nos da una lección muy grande sobre la cercanía que tiene que tener el Poder Judicial con las personas, ¿no? La verdad es que en estos días de campaña me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento por parte de las personas de lo que es y para qué sirve el Poder Judicial, cuando es un poder que puede incidir directamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, cualquier problema que podamos tener con una persona, con una institución, ahí está el Poder Judicial pues, para impartir justicia. Entonces, este proceso de democratización lo que está haciendo es acercarnos y que definitivamente el Poder Judicial deje de ser tan elitista como pues, muchas veces se ¿Dirías que percibió, imparte ¿no? justicia hoy en la generalidad, en todos los casos, el sistema de impartición de justicia en nuestro país? Mira, no desconozco todas las sentencias que salen día a día. Te puedo decir que hay ejemplos muy claros de que eso, desde mi punto de vista, no es impartir justicia, ¿no? La Corte, por ejemplo, en algún momento, el tema del pago de interés tras interés con lo del FOBAPROA, que al final fue una deuda histórica que hizo que todas las ciudadanas y los ciudadanos termináramos pagando todo el tema bancario. Me parece que eso pues muestra un interés mucho más grande por cuestiones económicas que no necesariamente representan, digamos, a la ciudadanía. Y así hay algunos otros ejemplos. Por supuesto, hay muy buenos ejemplos, hay buenas prácticas, pero me parece que hay mucho que hacer todavía para que vayamos, se llama anatocismo esta práctica del interés sobre interés, que se declaró en su momento como una práctica constitucional, y me parece que tenemos que ir erradicando este tipo de prácticas en beneficio, digamos, hay que modificarlas en beneficio de las personas, ¿no? Y eso es un mandato constitucional. Tenemos una constitución de carácter social, hay muchos derechos que nos obligan, digamos, a ir generando una sociedad mucho más igualitaria que hasta ahorita pues no hemos tenido, ¿no? Y esa es una situación mundial, digamos, la desigualdad, la falta de acceso. Pero la nuestra es la primera constitución en incluir esos temas sociales tan profundos, humanistas. ¿Qué opinas sobre las personas que llevan pues, hasta 18 años ya? Me parece que Israel Vallarta es uno de ellos, preso sin sentencia, candidato. No, eso es terrible. Ahí ahorita la Brenda pregunta Quevedo, otra. ahorita que hacías esa pregunta, si se ha impartido justicia, esos son claros ejemplos de que falta mucho por hacer. Por supuesto que eso no es válido. ¿Cómo es posible que sin sentencia las personas estén, digamos, privados de su libertad, ¿no? Eso es algo que sin duda se tiene que ir acortando, o sea, procesos mucho más cortos y en general litigios cortos. Eso es lo que urge, digamos, a nivel social, que las sentencias no sean tan largas. La preparación por parte de los abogados de oficio, por parte de las personas que están involucradas en cualquier proceso judicial, del lado del sistema de impartición de justicia, que no confundámoslo con el de procuración de justicia, que de ese si quieres hablamos más adelante porque también necesita una aceitadita. ¿Cómo a través de tus atribuciones, si llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrás intervenir para esa democratización de la justicia? Mira, la Suprema Corte tiene un papel, digamos, de incidencia muy amplio en el actuar del Poder Judicial, y también me parece que debe de tener una interlocución con los otros poderes del Estado, ¿no? Con el Ejecutivo y el Legislativo, y de esa manera ir caminando hacia un sistema de impartición de justicia mucho más profundo, mucho más atento a las necesidades reales de las personas. Y ahorita que decías de la Procuración de Justicia, ahí sin duda hay problemas
grandes que las se tienen. fiscalías, ¿no? Las fiscalías, las defensorías públicas son un tema fundamental para el acceso a la justicia, ¿no? Para llegar a los tribunales, y también hay mucho desconocimiento por parte de las personas en relación a qué tengo que hacer cuando tengo un problema, ¿no? O sus propios derechos, ¿no? Exacto, de desconocimiento. Entonces ahí me parece que sí es importante hacer ya una articulación, y en ese sentido yo podría incidir en esta articulación en metodologías claras y en ir, digamos, armando un entramado que permita a la gente conocer sus derechos, conocer a qué instituciones pueden ir de manera clara y contundente, que tengan eso ¿no? ya muy asumido, y que desde la Corte también se vayan generando criterios que puedan permear a nivel social, sobre todo en materia de derechos sociales, y en particular yo me dedico al derecho laboral. Pues eso es muy importante también. El derecho laboral ha estado profundamente excluido, ¿no? El trabajo antes se consideraba una mercancía y no un derecho social como realmente lo es. Y desde ahí creo que puede incidir bastante también para dignificar la vida de las personas. Claro, y mejorar las condiciones laborales para que haya mayor entendimiento entre patrones y trabajadores, y con ello mayor desarrollo. Candidata, ¿qué opinas sobre el que aspirantes a ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan claramente una ideología política, una afiliación partidista, o al menos una simpatía con uno de los grupos o partidos políticos de nuestro país? Mira, yo soy muy respetuosa de las ideologías y de las convicciones de cualquier persona. En mi caso, yo te diría que comulgo profundamente con nuestro texto constitucional. Tiene muchos derechos sociales, hay mucho que hacer en temas de desigualdad, y ahí pues ese sería, digamos, mi compromiso. Sin duda hay una autora feminista que se llama Iris Marion Young, que dice que lo público nunca está separado de lo privado, ¿no? Como piensa uno, actúa, pero sin duda creo que el tema de armonizar, en mi caso, todo lo que está en la Constitución, y yo como una persona que ha estudiado, digamos, el derecho constitucional y el laboral también, te puedo decir que mi compromiso es ahí. Y claro, yo tengo, si estamos hablando quizá un poco de ideologías, pues me baso mucho en los temas sociales. Pues la justicia, me dices que es tu ideología. Como jueza, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué pones antes? ¿La ley o la justicia? Porque a veces no son lo mismo, candidata. Mira, te diría que la Constitución y la ley, pero interpretada de una manera amplia y también con inteligencia emocional. Yo creo que eso ha faltado mucho, digamos. Es un concepto que jamás había escuchado en temas de jurisprudencia, No, de psicología, ver, no. lo que quieras. En jurisprudencia el concepto de inteligencia emocional tendría que ser incluido. Creo que es la primera abogada que oigo hablar de ese tema. No, mira, te lo digo en un sentido de aprender a entender los contextos, ¿no? Muchas veces se juzga porque la ley es la ley y supuestamente uno la tiene que súper saber, ¿no? y así la aplican, cuando en realidad hay contextos que te permiten entender que la gente no sabe la ley. O sea, por ejemplo, claro, esto te digo que platicábamos hace un momento de los derechos. En el momento en el que una persona no sabe que tiene un derecho a algo, pues a lo mejor su actuar no va a estar vinculado con ese derecho nunca, y si hay una vulneración de ese derecho tampoco la va a conocer. Entonces, es importante saber desde dónde parte un problema para que en ese sentido se pueda entender, y yo creo que la interpretación legal y constitucional también tiene que ver con entender los contextos, ¿no? Si una mujer... ¿Criterio? ¿Estás hablando que tiene que haber criterio por parte del juzgador? Inteligencia emocional, criterio, sí, a la hora del momento de llevar a cabo la interpretación de la ley. Tiene que entender los contextos. Es que es muy complicado, perdón, candidata, pero el Poder Judicial es el más conservador, no solo hoy, sino siempre, no solo en México, sino en todo el mundo, por definición, es conservador. ¿Tiene que ser conservador para poder funcionar, o puede funcionar sin serlo y no interpretar la ley tal cual está? No, yo creo que eso justo de la letra es lo que hay que modificar en muchos sentidos. La ley sí es la ley, pero claro, también, y ahí está. ¿no? Pero también te puedes decir, fíjate, hace poco me detuvo una persona de tránsito y me dijo, usted se pasó, no sé qué cosa, que la verdad nunca entendí a lo que se refería. Le dije, explíqueme bien. Me dijo, no, son 12,000 pesos de multa.
Y dice, y el desconocimiento de la ley no exime de su aplicación, ¿no? O sea, aparte o sea, me estaban extorsionando literalmente. ¿Dónde fue Y eso? yo, no, fue en Puebla. Ok. Fue en Puebla hace poquito que fui. Pero entonces, digamos, yo lo que le dije es, oiga, póngame la multa, ¿no? Porque ya cuando vimos la multa, ni siquiera era de esa cantidad, era mucho más baja, pero estaba aprovechándose. Y muchas veces pasa eso con la ley. Sí. Y yo creo que ahí es donde hay que revisar el contexto. O sea, a una persona la detienen porque, fíjate, hace poco estuve con Nos campesinos. queda medio minutito. Se nos va el corte. Bueno, estuve con campesinos y Sí. me decían, oigan, detuvieron a mi hijo por portación de armas, pero la verdad es que aquí nunca hay seguridad y mataron a mi otro hijo. Entonces, creo importante entender el contexto para saber si vas a encarcelar a alguien desde por qué lo hizo, una aportación de armas. Digamos, hay que revisar muy bien qué pasó ahí. Pues ahí está claramente. ¿Cuál es tu número de candidata? 06. La 06, pues ahí está. Te agradezco enormemente, candidata Selene, que nos hayas acompañado aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Y si me lo permites, pues seguimos en comunicación, ¿te parece? Claro que sí, Juan, muchas gracias. Seguimos en comunicación. Y bueno, pues ir a votar el próximo 1 de junio, pues por quien usted decida, hay que estudiar bien quiénes son los candidatos, las candidatas para esta elección extraordinaria del Poder Judicial, porque justo el motor de la democracia es la participación ciudadana. Selene Cruz Alcalá, gracias, candidata, por acompañarnos. Muchas gracias.